Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Pues vamos ahora, como ya os dije en el vídeo anterior de las mutaciones cromosómicas, vamos a terminar el tema de la reproducción celular con una batería de cuestiones, de preguntas relacionadas con todo el tema, con todos los puntos vistos en el tema de la reproducción celular, para que los hagáis, para que intentéis resolverlos y de esta manera comprobéis si domináis el tema o por el contrario es necesario meterle alguna horita más, meterle algún tiempito más al tema, ¿vale? Voy a ir citando las preguntas, no las voy a contestar, ¿vale? Lo único que, si tenéis alguna duda en alguna en concreto, pues me la apuntáis al pie de este vídeo y yo intento, o yo os la contesto sin problema ninguno, ¿de acuerdo? Vamos allá entonces. Pues por ejemplo estas serían las cuestiones. ¿Qué es la meiosis? ¿En qué seres vivos es necesario que se produzca este proceso? Esa sería una. Número 2. Define los términos de recombinación y quiasma. 3. ¿Por qué la primera división meiótica se llama división reduccional? ¿Por qué ocurre la segunda división meiótica? 4. ¿Qué diferencia habría entre una mitosis de una célula animal y una de una célula vegetal? 5. ¿Por qué han de dividirse la mayor parte de células de un organismo pluricelular? 6. ¿Cuál es el resultado final de la meiosis? ¿Por qué es importante la meiosis para la reproducción sexual? 7. ¿Cuál es la diferencia esencial entre la profase de la mitosis y la profase primera de la meiosis? 8. ¿Qué condición tiene que cumplir un cambio en el material genético para ser considerado como mutación? 9. Dibuja una célula 2N igual a 4 en la anafase primera y en la anafase segunda de la meiosis. ¿En qué se diferencian? Pregunta número 10. ¿A qué se deben las diferencias entre los organismos de una especie? ¿Qué importancia tienen esas diferencias? Pregunta número 11. Representa en un esquema el ciclo celular, indicando sus fases. Pregunta número 12. ¿Por qué los organismos triploides son estériles, mientras que los tetraploides son fértiles? Pregunta número 13. ¿Qué cambios en la estructura de los cromosomas no afectan al individuo portador? Pregunta número 14. Un varón posee como consecuencia de una anomalía genética 2 cromosomas X y un cromosoma Y. ¿Cuántos cromosomas tendrá en sus células somáticas? Pregunta número 15. En una célula que se ha originado por meiosis, ¿pueden existir 2 cromosomas homólogos? Pregunta número 16. ¿Son siempre las cromátidas hermanas portadoras del mismo mensaje genético que el cromosoma del que proceden? Pregunta número 17. ¿Qué tipo de mutación es una trisomía? Pregunta número 18. ¿Qué acontecimiento molecular fundamental precede a la división nuclear? Pregunta número 19. Pongo un ejemplo de una célula que no experimente división una vez que ha alcanzado la diferenciación. Pregunta número 20. ¿Qué diferencia hay entre la citocinesis de una célula animal y la de una célula vegetal? Pregunta número 21. ¿Por qué, en algunos casos, la probabilidad de que un recién nacido presente el síndrome de Down depende de la edad de la madre y en otros se comporta como un carácter hereditario? Pregunta número 22.
¿Qué es la meiosis? ¿En qué tipo de células tiene lugar? Pregunta número 23. Si una célula posee 32 cromosomas, ¿cuántos poseerán sus dos células hijas en el caso de que sufra una mitosis? ¿Habrá diferencias entre los cromosomas de las células hijas y los de la célula madre? Pregunta número 24. ¿Cuáles son las etapas del ciclo celular y qué ocurre principalmente en cada una de ellas? Pregunta número 25. Explicar brevemente la relación entre nucleosoma, cromatina y cromosoma. Pregunta número 26. ¿Qué diferencia básica hay entre reproducción sexual y reproducción asexual? Pregunta número 27. ¿Podrías definir telómero, centrómero, cromátida, cariotipo, cromosomas homólogos? Os he puesto toda una serie de cuestiones, ¿vale? 27 cuestiones, donde hay que contestarlas mediante un pequeño desarrollo, mediante un pequeño comentario. A continuación voy a continuar a partir de la 27, pero en estas tendréis que contestar si la afirmación que yo os estoy diciendo es cierta o es falsa. Pregunta número 28. En los seres humanos, el número de tétradas formadas durante la mitosis es 23. ¿Verdadero o falso? 29. La meiosis es un proceso que hace posible la formación de células diploides a partir de células haploides. ¿Verdadero o falso? 30. La meiosis ocurre en las células somáticas. ¿Verdadero o falso? 31. En la meiosis, la dotación cromosómica de las células hijas es idéntica a las de la célula madre. ¿Verdadero o falso? 32. Las cromátidas hermanas se separan durante la anafase dirigiéndose hacia los polos de la célula. 33. Durante la mitosis se produce entrecruzamiento y recombinación genética. Como siempre, verdadero o falso. 34. La anafase y la fase de división celular en la que los cromosomas se organizan, la repito de nuevo. La anafase es la fase de la división celular en la que los cromosomas se organizan en la placa ecuatorial. ¿Verdadero o falso? 35. Durante la meiosis no se duplica el ADN. 36. La fecundación es la fusión de dos gametos diploides para formar un cigoto haploide. 37. Un organismo con un número diploide 20, es decir, 2n igual a 20, presenta 10 tétradas durante la profase primera de la meiosis. ¿Verdadero o falso? 38. La meiosis es propia de las células germinales. ¿Verdadero o falso? 39. La fase S del ciclo celular se corresponde con la síntesis del ADN. 40. La meiosis solo ocurre en el reino animal. ¿Verdadero o falso? 41. En la meiosis, la dotación cromosómica de las células hijas es idéntica a la de la célula madre. ¿Verdadero o falso? 42. El huso mitótico está formado por microfilamentos. 43. Un individuo trisómico tiene una dotación cromosómica 2n más 1. ¿Verdadero o falso? 44. La interfase se divide en tres periodos: G1, S y G2. ¿Verdadero o falso? 45. El grado de condensación de la cromatina, varía durante el ciclo celular. ¿Verdadero o falso? Y por último, la pregunta número 46. Durante la meiosis no se duplica el ADN.
verdadero o falso. Bien, son 46 preguntas que espero que las podáis resolver todas y que, si eso es así, podéis decir que el tema lo domináis correctamente, y si no, pues repasar aquellos puntos, que veáis dónde habéis fallado más, y reincidir en el concepto, reincidir en la idea. ¿De acuerdo? Pues como siempre, muchas gracias, que os sea muy útil este vídeo, que os sean muy útiles las preguntas. En estos temas seguro que algunas de estas preguntas relacionadas son las que os van a preguntar, y ya digo, darle duro para responderlas correctamente. Y como siempre, gracias por estar ahí, y hasta otra.